Hola, buenos días. Buenos días, mis amados hermanos, mis amigos que hoy nos acompañan en este estudio, en la continuación del estudio de la escatología de la palabra de Dios, el estudio de los últimos tiempos. Y doy gracias a Dios que nos permite continuar. Quiero invitarles a pedir la dirección del Señor en este tiempo para el estudio de su palabra. Cierren sus ojos, oren conmigo. Padre, te doy gracias por permitirnos este tiempo. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo tome mi mente y corazón y me dé sabiduría y sobre todo la destreza para poder compartir tu palabra. Viene de ti en tu gracia y misericordia. Quiero darte la honra y la gloria solamente a ti. Padre, háblanos, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en el estudio de escatología y específicamente estamos estudiando y haciendo una hermenéutica del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el capítulo 20 es capítulo donde se menciona explícitamente el tiempo del milenio. Y de alguna forma entender esta perspectiva nos ayudará a entender también y tomar una posición correcta en cuanto a la revelación en la palabra de Dios de lo que significan los milenios. Ya lo comentamos en los estudios pasados. Me interesaría mucho introducir el pasaje que estamos estudiando en el capítulo 20, porque en los primeros versículos que vimos, del versículo 1 al versículo 3, donde se repite varias veces el término 1000 años, mis amados, en la exégesis que hicimos del término, concluimos que el término 1000 años se refiere a un tiempo que comprende desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. En el contexto de lo que vamos a estudiar hoy de los versículos 4 al 6, tenemos que recordar que al principio de este milenio, Satanás, después de librar una lucha con las huestes del Señor, es derrotado y puesto lo que se mencionaba en cautiverio, en un abismo, que es un foso, que esta figura general muestra un lugar que se le encadena y la llave la tiene alguien que tiene una autoridad sobre esto, que es el mismo ángel, que de alguna manera envía al dragón, la serpiente, el diablo y Satanás, y lo ata por estos 1000 años. Entonces el contexto de esto que vamos a entrar es el estudio de lo que ocurre durante estos 1000 años. Ahora, para poder llevar a cabo correctamente esta hermenéutica del pasaje, debemos tener dos aspectos con mucho cuidado. Debemos ser cuidadosos en el estudio de la expresión del texto mismo, sus palabras, su gramática y sus tropos, que significa su lenguaje figurado. Además, el contexto del libro entero y de toda la escritura. Así que, mis amados, debemos ser cuidadosos para tener una correcta perspectiva de lo cuanto nos ofrece el concepto del milenio. También hemos notado que el capítulo 20, del versículo 1 al 15, tiene 4 divisiones. La primera división es del versículo 1 al 3, que tiene que ver con el inicio de la época. Del versículo 4 al 6, que es lo que ocurre durante los 1000 años. Del versículo 7 al 10, con el final de los 1000 años, y los versículos del 11 al 15, que es lo que es después del milenio. Otra forma de decirlo es que la primera etapa es el encadenamiento de Satanás, como les había comentado.
La segunda etapa es el reino de los santos decapitados. Y el tercero es la destrucción de las fuerzas anticristianas. Y el cuarto, el juicio final. Ahora nos toca el estudio de la segunda parte, que trata el periodo de los 1000 años. El punto preciso que debemos considerar aquí tiene que ver que debemos recordar lo que habíamos concluido en la clase anterior. La primera resurrección. Esta frase es determinante. ¿Por qué? Tendremos que considerar la cuestión de los tronos. A la luz de Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Tenemos que concluir que la primera resurrección ya es una realidad. La primera resurrección es nuestra participación, es real y es por medio de la fe. Y esta resurrección se nos ha dado en Cristo Jesús y de alguna manera, mis amados, nosotros vivimos en Él y Cristo vive en nosotros. El hecho de la primera resurrección, que ya sea historia, nos afirma categóricamente, mis amados, que estamos en el milenio. Sí, es la única conclusión que podemos llegar y debemos estar convencidos de este punto, porque si no lo hacemos, entonces tendríamos que irnos a una multiplicidad de resurrecciones en el porvenir. Y de la misma manera, no sabríamos que de alguna forma los tronos quedarían también para el futuro. Ahora, por eso, el primer punto que hoy estaremos hablando es ¿qué pasa durante los 1000 años? Si vemos en los pasajes de versículos del 4 al 6, si me permiten leer, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Qué es lo que pasa durante estos 1000 años? Cuando hablamos de trono, podemos hacer referencia a lo que dice Apocalipsis 4:2. En Apocalipsis 4:2 nos dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el reino, y en el trono uno sentado. Y posteriormente podemos ver en el versículo 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Cuando hablamos de tronos, mis amados, tenemos que ver la idea diferente que es tronos y lo que es el trono. En el versículo 21 del capítulo 3 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, ¿sí? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El trono representa el lugar donde se juzga. Quiero que pensemos que también hay otros tronos que se mencionan en la Escritura. El trono de Satanás, el trono de la bestia, el trono del dragón, que es concedido a la bestia. Cuando hablamos de trono, estamos hablando de gobierno, de poder, de dominio. También estamos considerando que es el ejercicio de este poder, de este dominio, de esta autoridad. En este sentido, en el Apocalipsis, vemos que los tronos son dados a aquellos que se sientan para juzgar. Según el versículo 4 de Apocalipsis 20, dice
Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Es decir, no solamente recibieron un lugar esplendoroso donde sentarse, ese trono maravilloso, sino que se les da una actividad propia, la actividad de juzgar, de gobernar, de establecer juicio. En los tiempos antiguos, los tronos eran sinónimo de reino, es decir, la idea se refuerza en capítulo 20, versículo 11, cuando habla en el trono blanco donde se sienta él, y de ahí son juzgados todos. Entonces, tenemos que ver que cuando hablamos de los tronos, es un lugar donde se sienta a juzgar, a establecer juicio, y de alguna manera es la función que se les da a aquellos que son sentados en el trono. Aunque aquí no se menciona, mis amados, la figura del trono principal sigue en pie. Es decir, los tronos que se mencionan en este versículo están relacionados con el trono principal. Son una extensión de la autoridad dada por el trono. Y en totalidad es un solo trono, porque todos ocupan y todos reinan con el Señor. Mis amados, según el versículo 21 de capítulo 23 de Apocalipsis, en su totalidad es un trono, y de esa manera, el ocupar el trono con Cristo, reinamos todos con Él. Los veredictos proclamados en los tronos son idénticos al veredicto del trono principal. Desde los tronos se proclama la voluntad del omnipotente Rey de Reyes. Ahora, ya definimos entonces que los tronos son dados para juzgar, para establecer el juicio a través del que gobierna es Cristo mismo, junto con todos los que están sentados en los tronos. Ahora, la pregunta lógica es, ¿quiénes están sentados en los tronos? Después de fijar Juan la atención en los tronos y que se les da la autoridad de juzgar, Juan se enfoca en aquellos que estarán sentados en este trono. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque esta es una forma gramaticalmente para hacer énfasis. Tronos, función de los tronos y quienes se sientan en los tronos. Este énfasis que cae sobre los tronos, lo que significa es que es importante la actividad que ellos hacen. Ahora, hay dos grupos de los que se ocupan estos tronos. La versión que usamos, la Reina Valera 60, no nos ayuda mucho, porque si ustedes observan en el versículo 4 que estamos leyendo, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego dice, los que no habían adorado a la bestia. El problema que tenemos aquí, en el original del griego, hay una expresión que la versión Reina Valera se salta, que dice IA. Ahí se debería de leer y a los que no habían adorado a la bestia. La Biblia Jerusalén representa esta traducción más fielmente, dice, y vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no aceptaron la marca en su frente. Es decir, está hablando de las almas de los que fueron decapitados y a todos los que no adoraron a la bestia. Así que podemos decir, mis amados hermanos, que tanto de los que mueren como los que viven
son los que reinan igualmente con el Señor. Algunos comentaristas piensan que las almas de los decapitados son aquellos los cuales tampoco han adorado a la bestia. El problema es gramatical aquí. ¿Por qué? Porque la expresión que se hace en la parte cuando dice ni habían adorado a la bestia, su expresión gramatical en el griego se traduce hacia una persona, no hacia un alma. Entonces tendríamos una contradicción gramatical. Así que, mis amados, como el mismo Señor lo dijo, los que reinan con Cristo son los que han experimentado la primera resurrección, los que han nacido de nuevo. Lo hemos escuchado en algunos pasajes cuando dice que reinamos con Él. Somos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que los que no van a reinar son los que no han nacido de nuevo. Hay una distinción básica entre los no creyentes y los creyentes. Solamente los creyentes viven y reinan con Cristo. ¿Y saben por qué? Porque lo hacen en virtud de su nuevo nacimiento. Es evidente, mis amados, que la primera resurrección no es una resurrección corporal. No es la resurrección del cuerpo. La primera resurrección tiene que ver con el nuevo nacimiento. La resurrección corporal se dará allá en el juicio, en el tiempo final. Y esa resurrección corporal afectará a toda la humanidad. Ahora, los que somos de la primera resurrección, estos que vivimos y reinamos con Cristo, lo hacemos desde ahora y para siempre. Aquí, mis amados, esta enseñanza en forma de imágenes visual es la misma que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Ahora, dice el versículo 10 del capítulo 5 de Apocalipsis, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por medio de su iglesia, mis amados, los ciudadanos del reino de Cristo activamente extendemos su reino. El diablo está atado y los creyentes en Cristo, a través del Evangelio, lo proclamamos su reino y avanzamos poderosamente. Cristo reina y va como jinete avanzando firme aún a través de todas las circunstancias. Esta es la verdad de nuestra época. Es la época del reino. Ahora, segundo, ¿qué es lo que pasa al final de la época del milenio? Y este tema tiene que ver con la última batalla, que ya fue introducido anteriormente en este libro del Apocalipsis. Sabemos y entendemos que al final es una última victoria. Por eso, el propósito de esta parte final del pasaje no es de avisar al pueblo de Dios una persecución venidera, sino ampliar las dimensiones de esta gran victoria. Al final de la época, Cristo, su reino, será firmemente establecido sobre Satanás, aunque esté suelto y con rienda suelta. Satanás solamente se está lanzando a su propia destrucción. Y mis amados, el énfasis de esta circunstancia es que a pesar de todos los esfuerzos que haga Satanás, estos serán inútiles.
Y déjenme mostrarles por qué. Tenemos que notar algo diferente en la revelación de esta batalla. Primero, no se dan detalles de la batalla. No se habla del sufrimiento de los creyentes. Resalta el tamaño de la oposición. Es decir, recordemos, Satanás al principio de los 1000 años es atado en ese pozo, pero al fin de estos es suelto de su prisión. Noten, dice el Apocalipsis 20, dice que en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Comparen lo que habíamos comentado, abismo, foso, donde estaba el hoyo. Comparen con el versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ahora dice de la prisión, y es soltado de la prisión, y es soltado y son restaurados sus poderes. ¿Cuáles son sus poderes? Para engañar a las naciones. Les dice, el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego. Este es el sentido. El poder que tiene es de engañar a las naciones y todas las naciones de los 4 ángulos de la tierra. Esto es una expresión de la totalidad, porque esta totalidad de personas que son sus seguidores, que no son los creyentes, son conducidas a una destrucción segura. Y repetimos, no se habla para nada aquí de un daño al pueblo de Dios. Y al no decirse nada, es una omisión que el autor la comenta como elocuente y sumamente significativa. ¿Y saben por qué? Porque si creemos que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, no podemos pensar que se le pasó ponerlo. No podemos pensar que es una omisión involuntaria. Todo lo contrario. Lo que nos está diciendo, y que es completamente a propósito, es que lejos de hablar de una extrema persecución, se enseña de una salvación soberana. Ahora, mucho se ha hablado del Gog y Magog, y que es tomado de una profecía de Ezequiel 31 del 1 al 16. Tanto en Ezequiel 31 del 1 al 38 del 1 al 16, como aquí en Apocalipsis 20, nos habla de un grupo muy grande de naciones. No habla de una nación específica. También nos habla de que es una gran multitud como la arena. Subieron sobre la anchura del mar. Habla de esa universalidad de las personas, de esta actividad que se dará, de todos los precursores de la tierra y de todas las naciones. Y una realidad, Satanás no puede hacer nada más que llevarlas a la destrucción. ¿Por qué? Porque se dirigen contra la ciudad amada, y que, como habíamos comentado, se está refiriendo a la iglesia, al pueblo de Dios, a los santos que se encuentran ahí. También vemos que en ese momento sale fuego del cielo y los consume. Esta es la batalla final. No hay nada más. Su destrucción es eterna por los siglos de los siglos. Esto es lo que pasa al final del milenio, al final de la época cristiana, nuestra época. Y de ahí viene el juicio final. Pero eso se trata la próxima lección. Quiero concluir con esto. Tengo que pensar mis tiempos en función de estas noticias. No podemos ser un pueblo que vive en el miedo y en el temor por la pandemia. No, mis amados. No podemos ser un pueblo que se esconde. Tenemos que ser un pueblo que de veras testifica, que sabe que reina con Cristo durante estos tiempos. El enemigo, las naciones
Los gobiernos nos querrán hacer sentir miedo, pero nosotros tenemos que vivir con la seguridad que con Cristo reinamos aquí o si partimos a estar con Él. Esto es con lo que yo quiero terminar. Tenemos que vivir como un pueblo victorioso, no como un pueblo que se esconde y que no vive la predicación del Evangelio. Espero que haya sido bendición para tu vida. Yo quiero que oremos, pidiendo que el Señor te dé esa perspectiva. Somos un pueblo que reina con Él. Que el Dios en quien creemos, en Cristo Jesús, ha vencido. Y que si ha vencido, tenemos autoridad. Que nada ate tu corazón de miedo. Esas son ataduras. Sino que podamos vivir en libertad y caminar en libertad en medio de esta sociedad que nos ha tocado ahora vivir en una nueva normalidad en nuestro mundo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que nos da la seguridad de que reinamos con tu Hijo y reinaremos con Él. Que tu pueblo levante la mirada y que en seguridad de fe caminemos durante este tiempo, pidiendo sabiduría en todo a ti, Señor. Tú nos pediste que te pidiéramos sabiduría. Danos sabiduría como pueblo para vivir estos tiempos. Sabiduría que venga de ti. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.